planeamos lo que es dónde yo quiero el implante, qué tan sumergido lo quiero, qué zona es la que yo voy a rehabilitar, pero muchas veces la guía quirúrgica, cuando no tenemos un buen contacto con nuestro cirujano, pues en el momento de la cirugía, él está haciendo un colgajo en el cual no podemos nosotros accesar, o él no le va a permitir bajar la guía quirúrgica para poder hacer la primera guía de donde va a quedar el implante y para de ahí posteriormente hacer la perforación. Entonces, aquí el que tenemos que tener la comunicación 100% es con el doctor, el periodoncista o el cirujano maxilofacial que va a hacer la cirugía para el diseño de la guía quirúrgica de cómo la vamos a hacer. En la parte de abajo aquí tenemos una imagen en esta imagen tenemos esta guía quirúrgica que es ya fabricada por la misma casa de los implantes, ¿no? Que a través de una tomografía se analizó la angulación por la cual se va a colocar cada uno de los implantes y nos está dando los anillos de perforación y la parte donde vamos a ubicar. Esto es ya lo más cercano, lo más seguro que nosotros podemos hacer para poder tener una cirugía lo más exitosa posible. Lógicamente, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la angulación, el número de implantes que vamos a nosotros a colocar, dependiendo de las expectativas del paciente, que es lo que va a querer el paciente. Una prótesis fija, vamos a hablar más adelante, es únicamente una prótesis implanto soportada, una prótesis implanto retenida con prótesis mucosoportada, que también podemos hablar. Acá tenemos otras dos opciones en cuanto a las guías quirúrgicas. Estas guías se fijan, por ejemplo, en la parte de abajo vienen unos tornillos de fijación y la prótesis de arriba es a través de los dientes, se fijan y se fija y es muy estable esta prótesis y es muy viable para que pueda el cirujano poder trabajar con estas guías quirúrgicas. Bueno, vamos a ver un poco a las expectativas que les comento yo de un análisis de un paciente. En primer lugar, tenemos que valorar el nivel de sonrisa que tenemos cuando vamos a meternos a un paciente con un segmento anterior. Entonces, tenemos que valorar lo que es el cénit gingival. Los cénits gingivales, porque muchas veces el paciente no se da cuenta de lo que tenemos, cómo tiene ese cénit gingival o esos desequilibrios, ¿no? Este paciente llegó al consultorio, tiene una ausencia de un lateral, el colmillo salió en lugar del lateral, fue una ausencia congénita del lateral y quedó un espacio, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver, queda un espacio distalmente en la parte que viene siendo el diente el 23, que está mesializado, se lo mesializaron a través de ortodoncia. Pero ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Si yo quiero hacer este paciente convertir ese lateral, colmillo que tenemos en lateral, pues no me va a quedar bien los contornos gingivales, porque el largo que tenemos en el diente, que viene siendo esta parte este diente, el 12, viene siendo el contorno gingival que tenemos. Acá lo voy a delimitar. El contorno gingival que tenemos en esta zona, aquí, con el largo del diente que tenemos, es el largo que tenemos en el colmillo, a donde nos queda el cénit gingival, no es un equilibrio correcto en cuanto a los contornos gingivales. Entonces, este paciente se le hizo ver esto porque lo que él demanda es estética. Entonces,
tenemos que valorar si yo quiero hacer este 23, cambiarlo, hacerlo un 22, tengo que hacer un recontorneo gingival y tengo que hacer una valoración. Entonces, el paciente primero me comenta que ya hacer un procedimiento quirúrgico es más complicado para él. Vean cómo tenemos nuestro límite gingival en la línea verde superior y tenemos los contornos gingivales del otro canino en la parte cervical. Entonces, los bordes incisales tampoco coinciden. Si ven la línea blanca, no coincide el largo de cada uno de los dientes. Entonces, realmente, para hacer una parte estética, tendríamos que trabajar casi todo el segmento anterior y hacer un recontorneo gingival. Se le planteó esto al paciente por la misma estética que él exigía. Vean el espacio que tenemos hacia distal de lo que es el 23, el que viene siendo el 23. Entonces, vean qué tanto entra también el premolar inferior y no tendríamos, digamos, una valoración. Entonces, este paciente se decidió volverlo a mandar a hacer ortodoncia para hacer unos ajustes y poder nosotros trabajar mucho mejor este caso clínico por la razón que el paciente, cuando estábamos nosotros analizando en los modelos de estudio, vemos el ancho, el largo, a dónde me debería de quedar el cénit gingival, la proporción contra un lateral, contra otro, hacemos un encerado de diagnóstico. Este encerado de diagnóstico se le muestra al paciente. Acá estoy haciendo referencia de qué tanto tendríamos que cortar, hacer un alargamiento de corona en este diente, hacer ese alargamiento de corona para que más o menos nos quedara la línea de los cénits gingivales lo más adecuado posible, ¿sí? Entonces, una vez analizando esto, previo a empezar a tocar con el paciente los dientes, acá nosotros no vamos a empezar a trabajar o a empezar a hacer un desgaste de los dientes del paciente si nosotros no tenemos un correcto análisis de lo que vamos a nosotros a realizar. Entonces, este análisis que hicimos con el paciente nos ayudó a que realmente nosotros tenemos una parte de valorar a nuestros pacientes para ofrecerles realmente una parte estética. Entonces se mandó este paciente a ortodoncia y está en el proceso de el movimiento de los dientes en este momento. Ahora, cuando estamos hablando del manejo interdisciplinario, es muy importante el tener en cuenta la salud gingival de nuestro paciente. Entonces, tenemos el cómo formar las papilas. Cuando nosotros estéticamente nos estamos metiendo en una parte del contorno gingival, tenemos que asegurar cómo nos va a quedar este contorno gingival y qué debemos de tomar o qué puntos debemos de tomar en cuenta para poder hacer este recontorneo gingival. Necesitamos, por ejemplo, esta gráfica, vemos cómo quitamos la encía y tenemos los espacios del contorneo aquí, la falta de la papila en esta zona, aquí en esta parte, aquí vamos a tener la falta de nuestra papila. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que valorar aquí para poder darnos cuenta o qué punto tenemos que tomar en cuenta? Es para tener y volver a formar nuestra papila. Vamos a ver en el artículo que está referido ahí, el doctor Tarnow hace un estudio en cuanto a el largo que tiene que ver la cresta ósea
con el punto de contacto de nuestro diente y el recontorneo que nos falta. Entonces, acá vamos a valorar el promedio de la papila, que tenemos 2 milímetros. Hacia el punto de contacto vamos a tener una prolongación de la papila, que esta no está insertada, pero se nos va a formar por completo en esta parte. Y tenemos aquí la formación de la papila con el punto de contacto. Nos habla que el 100% se va a formar y se va a cerrar el espacio de la papila con teniendo 5 milímetros de mi área, de mi punto de contacto, y que tenemos el punto de contacto en esta zona. Ahí tenemos el punto de contacto a la cresta ósea. Entonces, si nosotros vamos a tener 5 milímetros en esta parte, vamos a nosotros a tener en cuenta que se nos va a formar nuestra papila al 100%. Vamos a analizar cuánto se va a perder si nosotros tenemos 6 milímetros. Esto es lo que les había comentado. Entonces, 5 milímetros y el 0% de tolerancia abierta. Tenemos ahí. Y cuando se nos sube más el hueso a 6 milímetros, vean, tenemos un 44% de tolerancia en la tronera abierta. Entonces, con 1 milímetro de diferencia, ya tenemos el riesgo del 44% de que nos vaya a quedar un espacio, en una papila o un triángulo oscuro en esa parte de la papila. Entonces, y con 7 milímetros sería el 60%, 63%. Entonces, nosotros podemos valorar esto en cuanto a saber qué contorno de diente vamos a manejar, a dónde voy a dejar. Yo puedo modificar el contorno del diente en esta forma, aquí, para poder cerrar un poco más mi punto de contacto, dejar unos dientes un poco más cuadrados en esta área y poder cerrar el punto de contacto y tener una menor distancia entre el punto entre la cresta ósea y mi punto de contacto que tenemos. Entonces, nosotros es muy importante manejarlo. En implantes vamos a manejar la misma teoría, siempre y cuando tengamos dientes adyacentes. Aquí, por ejemplo, para una colocación de un implante en esta área, tenemos que valorar nosotros que de mi cresta ósea, que yo la tengo aquí en esta parte, este punto de mi cresta ósea, a mi base del implante que tengo acá, digamos que acá vamos a colocar el implante, a mi base del implante, esta distancia de la cresta ósea a la base del implante, en esta forma, de aquí para acá, nosotros necesitamos tener 3 milímetros. 3 milímetros vamos a hacerlo para que quede más con diferentes colores, para que quede un poco más didáctico esto. Vamos a poner el implante aquí. Vamos a colocar este punto rojo, que es mi punto donde tengo yo mi cresta ósea. Voy a sacar una línea de donde yo quiero
mi límite de implante aquí, en esta zona. Y esta, la línea que voy a colocar ahorita y dibujar en color verde, es la distancia de los 3 milímetros, en color verde aquí, es la distancia de los 3 milímetros que yo tengo que preservar a donde voy a dejar mi cabeza ¿Por qué razón necesito yo esto? Necesito un perfil de emergencia. Este perfil de emergencia, se puede decir que en implantología, ahora sí que entre mejor ubicado tengamos o sumergido el implante, podemos nosotros tener un mejor perfil de emergencia en cuanto al contorno dental. Ahora, si se dan cuenta, cuando tenemos este tipo de pacientes, por ejemplo, que únicamente vamos a sustituir un central, también es muy importante la ubicación con mi cenit gingival. Voy a hacer el contorno gingival. Aquí estoy haciendo el contorno de mi diente. Vean dónde ubiqué mi implante. Mi implante va conforme a mi cenit gingival. En un paciente que tiene la sonrisa alta, tengo que valorar hasta la ubicación de en qué zona mesiodistalmente va a quedar mi implante. ¿Qué pasa si en esta radiografía, por ejemplo, en esta imagen, aquí como lo dibujé, es una zona ideal para colocar el implante? ¿Por qué razón? Porque con respecto a todos los cenit gingivales, el cenit gingival de este paciente lo estamos marcando aquí, en esta zona, el cenit gingival. Aquí tendríamos nuestro cenit gingival. Es 0.5 de milímetro con respecto al eje longitudinal del diente. Acá tenemos mi eje longitudinal, lo voy a marcar, y acá tenemos el pulso no me da mucho, pero tenemos acá el eje longitudinal del diente. El cenit gingival tiene que quedar ligeramente 0.5 de milímetro distal. Ahora, ¿qué pasaría? Porque así, si nosotros hacemos y tenemos en cuenta cómo está nuestro diente, la parte mesial de mi central siempre va a ser más recta. La parte distal va a ser más curva. El ángulo incisal me va a quedar en esta forma. Igual lo podemos hacer aquí en esta parte. Tenemos el ángulo incisal más recto, la parte distal más curva. Pero ¿qué pasa si el implante nos lo coloca nuestro cirujano en este borde? Fíjense. Vamos a colocar ¿qué pasaría si en lugar de colocar el implante como lo habíamos visto, lo hace el implante, lo coloca aquí, no tan sumergido, más mesial? ¿Ustedes creen que yo voy a poder hacer el contorno gingival donde mi cenit gingival va a quedar aquí, teniendo el implante
la ubicación del implante, el implante está más mesial de lo que es y no tan sumergido, no a la distancia que nosotros habíamos dejado en donde tenemos mi cresta ósea, este punto. Entonces, es muy importante la planeación y la ubicación de dónde va a quedar mi implante, qué tanto hacia mesial, qué tanto hacia distal, cuando vamos a sustituir un solo implante y por el contorno gingival, y aunado a esto vamos a tener nosotros que también una parte de lo que es la responsabilidad de hacer ver que ese implante o sea, que no tenga una prótesis mi paciente, ¿sí? Entonces, esta parte de la profundidad, la ubicación del implante con respecto a mi cresta ósea, tenemos que respetar los 3 milímetros de profundidad y después hacer la parte de lo que es el contorno gingival para poder nosotros rehacer este contorno gingival. Entonces, con 7 milímetros no vamos a tener una papila estable, nunca. Y corremos el riesgo de tener espacios y triángulos oscuros en esta parte. Si nuestro paciente es muy exigente, tenemos que modificar la forma de los centrales para poder nosotros poder rellenar la papila dental y tener la valoración de, ok, dentro de los puntos que vamos a ver, tenemos el diagnóstico, número de implantes que vamos a colocar, y esto va correlacionado con el siguiente punto que tenemos, que son las expectativas del paciente. Si nosotros tenemos, ¿cómo están las expectativas de mi paciente? ¿Qué es lo que quiere mi paciente? ¿Quiere una prótesis? Si viene desdentado, va a ser una prótesis completa sobre implantes. Si viene, el paciente viene parcialmente desdentado y solo tiene una brecha, ¿cuántos implantes vamos a colocar? ¿Cómo distribuir la carga de esos implantes? Tenemos que valorar cómo tenemos la forma del arco de nuestro paciente. Si vamos a tener la forma del arco en el segmento anterior, si es más triangular, va a tener más fuerza y más apoyo la parte de la oclusión en los dientes anteriores. Entonces volvemos acá, porque el paciente, principalmente el paciente desdentado, siempre llega con la expectativa que ha visto en todos los comerciales que sacan las casas comerciales de implantes, de que les tiran una mordida a una manzana y no tiene ningún problema y puede comer todo lo que quiera y no tenemos ninguna. Bueno, ¿cuántos implantes yo necesito colocar para ese tipo de prótesis? Pues en la parte superior, pues un mínimo de 6 implantes para poder distribuir las cargas. Idealmente serían 8 implantes. También volvemos a lo mismo. No podemos nosotros dar una receta de cocina acá en la odontología, porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene diferente constitución de hueso, pérdida de reborde alveolar. No todos los pacientes se van a someter a una cirugía para injerto de hueso, para ubicar exactamente los implantes donde nosotros los queremos. Entonces, hay pacientes que sí acceden, pero un tratamiento donde vamos a nosotros a injertar hueso y después colocar implantes y después es un tratamiento que se te va a 2 años de tratamiento. Entonces, en el proceso de tanto de injertos de hueso, de muchas veces estamos ganando mucho hueso, perdemos reborde alveolar, ganamos la profundización del fondo del tejido. Todo eso son cuestiones de cómo vamos a ir manejando nuestro plan de tratamiento y tenemos que darle un punto de partida al paciente, de un punto A a un punto B, en donde esto es lo que vamos a ir haciendo. Esto es lo que primero vamos a colocar una prótesis provisional, vamos a darle los espacios a esa prótesis provisional para que si vamos a nosotros a injertar hueso,
no nos afecte en el injerto de hueso y que podamos ganar la mayor posible cuando se haga ese injerto. Y posteriormente, bueno, ya tenemos el injerto, ya pasaron 6 meses de consolidación de ese injerto, dependiendo de qué injerto vamos a colocar, que todo, de 4 a 6 meses en lo que se consolida ese injerto de hueso. Después, ¿cuántos implantes voy a colocar? Si podemos colocar 8 implantes es mucho mejor, si podemos colocar 6 implantes, pues también está bien para poder distribuir las cargas. ¿Qué zonas van a ser colocados los implantes? Entonces, todo esto lo tenemos que tener tanto comunicación con el cirujano, la colocación de provisionales. Esta es la fase más importante que el paciente nos tiene que entender. Si los provisionales no le gustan al paciente, cambien otra vez esos provisionales. Yo prefiero cambiar 5 o 6 veces unos provisionales en acrílico, y ya una vez que yo sé que el paciente está a gusto y cumplen los provisionales esas expectativas del paciente, tanto estéticas como funcionales, ya puedo yo mandar a hacer la prótesis definitiva. Porque una vez que hecha esa prótesis definitiva, el técnico dental no me va a cambiar esa prótesis definitiva. Al contrario, o sea, nos va a volver a cobrar. Y entonces ahí ya es cuando tenemos ciertos problemas, ¿no? En cuanto a la parte de ganancia. Entonces, vamos a ver esta parte de cómo se distribuyen o cómo pueden ser las prótesis en cuestión de la retención y cómo va a estar distribuida la carga. Se habla en rehabilitación que tenemos una prótesis fija, que es implantosoportada. La prótesis fija, cuando es completamente implantosoportada, puede ser atornillada o cementada, dependiendo de la ubicación de cada uno de los implantes y de los aditamentos que yo utilicé para la rehabilitación. Voy a ir explicando paulatinamente esto. La parte de la rehabilitación, o sea, la parte de implanto dentosoportada, ahí tenemos que tomar en cuenta, no podemos unir implantes con dientes. Está completamente errado esa parte. Únicamente lo podríamos hacer si tenemos un aditamento o aditamentos rompefuerzas que se llaman screw block. El screw block es un aditamento en el cual va un tornillo, más adelante viene una imagen, se las voy a explicar, donde va un tornillo y entra, donde queda libre el movimiento para ligamento periodontal. Precisamente por eso no se pueden unir un implante al diente, porque tenemos un ligamento en el cual el ligamento tiene siempre cierta movilidad y el implante va directamente al hueso. Entonces, si nosotros unimos un diente a un implante, a largo plazo ese implante se puede perder por el micromovimiento que está soportando a la hora de masticar. Ahora, hay prótesis fijo removibles. ¿Cómo es esto? Hay, dependiendo, son estructuras dentales que el dentista cada 6 meses la puede retirar. O sea, esta prótesis está atornillada, es una estructura completa que está atornillada a los implantes, y de esta estructura el paciente tiene higiene por la parte entre la zona de la mucosa y de la estructura de la prótesis, y esta es retirada únicamente por el dentista para valorar cómo está el tejido, cómo si no está lastimando o inflamando, que nos puede provocar una periimplantitis por el tejido gingival que tenemos alrededor. Esta parte de la estructura atornillada, el paciente siempre la lleva fija. Nosotros vamos cambiando, vamos retirándola y vamos valorando cómo está la salud gingival, donde está soportando o donde está
ligeramente apoyada la prótesis, pero no lleva un contacto íntimo con mucosa. Y hay la prótesis que es implanto mucosoportada, que es la prótesis removible. Y esa la vamos a hacer a barras y esferas. Esa prótesis removible, tenemos aditamentos de barras, aditamentos que son los que van a detener, va a ser una retención, pero el paciente la puede retirar las veces que él crea necesario para poder lavar y asear. Y la barra va atornillada a los implantes y la prótesis entra en la parte de esta barra. Y entonces, ese tipo de prótesis se llama implanto mucosoportado. Dependiendo del número de implantes, puede variar. Si tenemos, por ejemplo, 2 implantes, se dice que ese tipo de prótesis con 2 aditamentos de bola, ese tipo de prótesis es una prótesis muco-implanto soportada. Va muco-implanto soportada. ¿Por qué va primero muco? Porque la mayor superficie está recargada sobre la mucosa. Toda la superficie está recargada sobre la mucosa. Lo único que hacen los aditamentos de bola o los aditamentos locator, que son los 2 tipos de aditamentos que podemos utilizar en este tipo de prótesis, son lo que hacen únicamente es la retención para que no se desaloje la prótesis como tal, sino tenemos una superficie mucosoportada, implanto retenida, pero la mayor superficie es la mucosa. Cuando tenemos 4 implantes y 4 esferas, podemos decir que es una prótesis implanto mucosoportada, porque tenemos mayor soporte en los implantes y también nos va a apoyar un poco lo que es la mucosa. Ahora, acá viene estos son los aditamentos que utilizamos en Hyoscene. Estos aditamentos pueden ser tanto atornillados o cementados. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Al inicio, cuando empezó la implantología, teníamos muchos problemas, principalmente con lo que es esto. Teníamos muchos problemas con lo que es el tornillo. ¿Por qué teníamos problemas con el tornillo? A mí me tocó rehabilitar implantes de hexágono externo, en donde todo el estrés lo recibía el tornillo. Por eso cambiaron la parte del hexágono externo a hexágono interno. Y bueno, han ido cambiando las conexiones. Ahorita ya tenemos muchos estudios a base que es mucho mejor esta parte de lo que es el implante, porque el tornillo tomaba el estrés. Aquí tenemos, por ejemplo, toda este hexágono, esta zona del implante. Esto es lo que entra en esta parte protésica. Va a entrar, lo que estoy pintando en verde, va a entrar adentro del implante y entonces va a ayudar a distribuir las cargas a través de lo que es el círculo del implante, y ya el tornillo no queda tanto estrés sobre esta zona. Ahora, ¿qué es mejor o qué yo prefiero? Si yo les estoy comentando que el implante tiene que estar sumergido a la cresta ósea, donde tenemos 3 milímetros, y el implante tiene que estar sumergido esos 3 milímetros, cuando nosotros cementamos una restauración, es muy difícil poder controlar el excedente del cemento que tenemos. Entonces, a mi gusto, y yo siempre prefiero que la prótesis que yo voy a colocar sea atornillada.
¿Qué me impide o qué es lo que no hay veces por las cuales no pueda yo utilizar una prótesis atornillada? Pues simplemente la ubicación de cómo me va a quedar mi implante. Si el cirujano, por más que yo hice una guía quirúrgica en un segmento anterior, no respeta la angulación que nosotros le dimos, si mi entrada o mi parte de acceso al tornillo va a quedar por vestibular, no puedo yo hacer una prótesis atornillada. Entonces, se oye muy bonito ahorita toda la plática y todo, pero en muchos de los casos tenemos que utilizar o aditamentos angulados o para poder rehabilitar los implantes que nos colocan en esta parte. ¿Y por qué esos aditamentos angulados? Porque cambia el perfil de la angulación en la cual se fue colocado el implante, que no es lo ideal, no es lo ideal, pero tenemos la opción de poderlo hacer. De este lado, acá en la imagen que vemos, esta imagen que tenemos acá, es un aditamento, esta imagen que tenemos acá, es un aditamento donde se va a cementar la prótesis. Es un aditamento que es macizo, tiene ya incluido la parte del tornillo y entonces aquí forzosamente se tiene que cementar la prótesis. No la podemos atornillar. Entonces, una vez que ya tenemos el implante colocado, vamos a ver el procedimiento para tomar la impresión. Yo tengo mi implante colocado. ¿Qué voy a yo utilizar? Cucharilla abierta, cucharilla cerrada. En lo personal, cuando es una zona posterior, yo prefiero colocar aditamentos con cucharilla cerrada. ¿Por qué razón? Porque este aditamento lo atornillo y veo cómo asienta, tomo una radiografía para ver si está asentando bien mi aditamento sobre la cabeza del implante, y el acceso que tengo es complicado cuando es en la zona posterior. Entonces, cuando son implantes posteriores, yo prefiero utilizar cucharilla cerrada. Cuando son implantes anteriores, utilizo el sistema de cucharilla abierta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Lógico, tenemos que ver el diámetro del implante que nosotros vamos a rehabilitar. Estos aditamentos de impresión lo atornillamos sobre el implante dentro de la boca y vamos a utilizar para este tipo de aditamentos, vamos a utilizar este análogo. El análogo es una copia de lo que es el implante en boca, pero va a estar sumergido en el yeso. ¿Qué es este aditamento? Que dice, este aditamento este aditamento es un aditamento provisional. Tiene estas retenciones. El aditamento que tenemos al lado es un aditamento, este aditamento que tenemos acá. Ese aditamento es un aditamento ya definitivo. Entonces, este aditamento que tenemos es un aditamento provisional. ¿Qué características tiene este aditamento provisional? Tiene estas ranuras para que podamos nosotros, el acrílico o la resina bisacrílica que utilicemos, se pueda retener ahí, y va este tornillo de fijación del implante. ¿Por qué vamos a utilizar este
es este aditamento provisional? Pues lo tenemos que utilizar, por ejemplo, en un segmento anterior, cuando tenemos que conformar papilas o tejido, es muy importante colocar previo un provisional para ir modificando esas papilas y ir haciendo ese contorno gingival que nosotros deseemos. En la parte posterior, si mi paciente no es completamente déntulo, yo en la parte posterior lo que utilizo, o sea, si son brechas grandes, utilizo una prótesis parcial removible, nada más para que el paciente no tengamos un movimiento del diente antagonista ni de los dientes de al lado. Y utilizo este aditamento, me gusta utilizar este aditamento metálico porque lo puedo checar radiográficamente y puedo ver, lo puedo desgastar también, puedo hacerlo, porque hay también aditamentos temporales de plástico, pero yo prefiero utilizar el metálico. Ahora, ¿qué otro aditamento vamos a utilizar o qué otros aditamentos podemos utilizar? Cuando nosotros tenemos este aditamento macizo que ya viene, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Pues lógico, acá nosotros vamos a ver del tornillo ya viene integrada. Y en esta zona, aquí, esta parte superior, tiene la entrada del desarmador. Únicamente tiene la entrada del desarmador. Todo lo demás que tenemos todo lo demás que tenemos en esta parte de lo que es ahorita lo voy a dibujar en amarillo, todo esto no tiene acceso, no hay acceso ni nada, sino que únicamente tiene la parte de la entrada del desarmador aquí, en la parte superior, en esta zona, aquí. Y entonces el tornillo va a entrar y va a entrar acá. Para este tipo de aditamentos, nosotros tenemos este tipo de aditamentos para tomar la impresión. Este aditamento lo puedo dejar ahí, lo dejo ahí, lo coloco ya en el paciente. Este mismo aditamento me puede servir como un aditamento provisional. Y tengo este aditamento cuando son dientes unitarios. Viene una cofia roja, que esa cofia entra en este lado y hace un clic en toda esta parte de acá. En toda esta parte de acá y embona perfectamente este aditamento aquí en esta parte. Entonces, esta parte del aditamento va a entrar ahí. Tenemos el otro aditamento que tenemos aquí al lado, es cuando tengo un puente fijo o voy a usar una prótesis de estos dos. Por ejemplo, aquí. Sí. A ver, voy a contestar unas preguntas que me están pasando acá. Buenas tardes. Entonces hay que pedir el aditamento según las prótesis que va a ser atornillada, cementada, porque yo las he pedido así. Y me dicen que lo mismo para las técnicas. La pregunta es que si tienen que pedir los aditamentos según la prótesis que van a hacer. Sí, sí tienen que pedir los aditamentos según la prótesis. O sea, tú ya debes de saber si vas a cementar o atornillar la prótesis. Entonces, vas a hacer esa parte, vas a pedir el aditamento cuando voy a cementar, que tenga la chimenea abierta, cuando voy a atornillar, que tenga la chimenea abierta, y cuando voy a cementar, va a ser el pilar macizo. ¿Qué ventajas tenemos con el pilar macizo? El pilar macizo lo podemos modificar un poco y entonces lo podemos hacer así. Estos son los aditamentos. La otra pregunta que viene es que si yo utilizo la impresión cerrada en posteriores, aunque sea múltiples implantes,
Sí, aunque sean múltiples implantes. Ahí hay un secreto para hacer el corrido de la impresión. Y también cuando son muchos implantes, los tenemos que unir. Los implantes, ponemos un hilo y vamos a felurizarlos con Duralay o Pater Resin. Seccionamos otra vez y volvemos a unir. Y de ahí ya no me traigo así los implantes. Y para correrlos, en un curso también hay que hacer lo mismo en los análogos, cuando son múltiples implantes. Hay artículos en los cuales no hay tanta variación entre un sistema de cucharilla abierta y cucharilla cerrada. Más bien, no hay una variación significativamente importante. Lógico que tienes que fijarte bien que asiente bien el aditamento cuando ya lo retiras de la prótesis o vas a correr estos análogos. Estos análogos van dentro de este capuchón. Tienen la misma forma que estos capuchones, ¿sí? Ok. Ahora, acá vemos, por ejemplo, una imagen en donde tenemos los implantes en la parte anterior. Estamos utilizando una cucharilla abierta y estamos teniendo ahí ya con los aditamentos protésicos para la prótesis cementada. Este es otro caso clínico en el cual vemos ya el aditamento protésico ahí ya colocado. Este aditamento protésico se samblasteó y se utiliza. Vemos el espacio que está teniendo el diente antagonista. Vemos que también tanto la parte amarilla que traen los aditamentos, vemos que no se refleja lo grisáceo del implante, siendo este implante un aditamento protésico metálico, y vean el resultado final con la prótesis ahí ya colocada. Entonces, tanto el contorno gingival, vean lo que yo les decía aquí, este contorno gingival, ¿dónde fue ubicado este implante? Acá tenemos mi contorno gingival en toda esta área. Tenemos el contorno gingival para que vean la parte protésica, el aditamento, cómo está el eje longitudinal, lo que les comentaba, aunque sea la parte inferior. Aunque sea la parte inferior, vean acá y vean cómo tenemos el eje del tornillo aquí en la parte central. Si yo contorneo aquí mi papila, y vean cómo nos mantiene incluso hasta la forma de las papilas a los lados. Esto es muy fácil cuando tenemos dientes adyacentes. El mantener la papila nos la da por la parte de la raíz. Si se fijan, el eje longitudinal del implante viene aquí. Mi cenit gingival, lo que les había comentado, para el contorno de la parte más apical, está aquí, respetando los cenit gingivales también de los dientes, lo más parecido, digamos, ¿sí? Pero el contorno que tenemos acá en esta zona, incluso hasta de la parte de la papila, se ve muy bien. Y vean cómo va a quedar con la prótesis, ¿sí? Vemos el contorno, vemos todo y estéticamente bastante aceptable el trabajo también del laboratorio. Ahora, ¿qué materiales de impresión vamos a nosotros a utilizar? Bueno, vamos a utilizar, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer. Voy a tomar una impresión de un aditamento protésico para una prótesis fija, implante o soportada, que va a estar sobre implantes. Lo que necesito es precisión, que sea compatible, que nos dé un buen tiempo y que sea dimensionalmente estable. ¿Qué característica vamos a tener en este material? Necesitamos que tenga una viscosidad. Tenemos una viscosidad que tenga el material fluido para poder copiar los tejidos blandos adyacentes, que me pueda mantener la papila que necesitamos ahí.
cierta resiliencia en el material, o sea, que cuando tú tengas una presión, tenga o esté sometido a una tensión, sea dimensionalmente que pueda recuperar esa parte de esa tensión. Y el límite de elasticidad, sin que se deforme el material, ¿cuánta presión vamos a tener? ¿Qué material nos va a dar esto? Tanto la resistencia, el material adecuado. Vamos a dividirlo en 4 grupos. Uno de los polisulfuros. Estos polisulfuros no nos van a servir. Silicón por condensación, no tenemos, no es estable durante mucho tiempo. Entonces, los dos que vamos a manejar van a ser estos dos, el silicón por adición y el poliéter. Para cualquier impresión sobre implantes, estos son los dos que vamos a utilizar siempre. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar uno? ¿Cuándo voy a utilizar el otro? Es muy fácil de definir. Cuando yo voy a tener una prótesis muco implanto soportada, voy a utilizar el poliéter. Cuando voy a usar una prótesis implanto soportada, que lo que yo quiero es que tenga más, digamos, exactitud, los dos tienen exactitud, pero tienen el silicón por adición, tiene una masa, ahorita pasamos la que sigue, diapositiva, siliconas por adición, son de los años 70. Un ejemplo puede ser el Express, pueden ustedes poner cualquier marca. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Esta parte, este material tiene dos masas. La masa lo que hace es que va a desplazar el tejido. Es muy pesado este material. Entonces, si yo voy a tomar una impresión cuando voy a hacer una dentadura o una prótesis muco implanto soportada, lo que menos quiero es desplazar los tejidos. Entonces, este material de silicona por adición es ideal para prótesis implanto soportadas. O sea, cuando tenemos una estructura sobre implantes unitarios o un puente de 3 unidades sobre implantes, este es el material ideal, porque tenemos un material fluido que va a tener una suficiente viscosidad para tomar la impresión del tejido blando que está alrededor de la prótesis. El material pesado que viene me va a dar la estabilidad necesaria para tomar esta impresión y que los aditamentos no se muevan. Y lo que yo quiero es que tengamos la exactitud y esa estabilidad del material para poderlo reproducir lo más exacto posible. Dentro de las ventajas es una fácil manipulación, tiempo adecuado de trabajo, un olor y color agradable y excelente estabilidad dimensional. Esta estabilidad dimensional, pues, nos va a dar tiempo de trabajo en el laboratorio, donde la podemos correr 2, 3 veces esta impresión y podemos obtener muy buenos modelos con muy buena fidelidad. Entonces, ¿cómo voy a yo tomar esta impresión? Yo siempre ocupo la técnica de un solo paso. Mi asistente va a mezclar el material pesado. Ya colocamos, acá está. Tenemos en esta parte, así es como llega el implante con nosotros para rehabilitar. El periodoncista ya o el cirujano maxilofacial abrió, retiró el healing de cierre y vamos a colocar un healing de cicatrización. Este es el healing de cicatrización. Entonces, este healing nosotros lo vamos a retirar y esta es una técnica cucharilla cerrada. Vamos a colocar el aditamento para cucharilla cerrada. Una vez que está ya asentado este aditamento,
tomamos una radiografía, eso es súper importante, que tomemos una radiografía para lo que es el asentamiento del aditamento dentro de la cabeza del implante. Porque recordamos que el implante está a este nivel. Hay veces que el hueso nos llega y nos abarca esta zona acá, que voy a pintar de amarillo, ya sea de este lado o sea esta zona de acá, aquí llega el hueso, en esta parte. Entonces, muchas veces eso impide que asiente bien el aditamento, porque esta parte del aditamento va a topar acá. Entonces, hay que cerciorarnos que esté bien asentado, porque si no asienta bien de un inicio, ya no va a quedar la prótesis, no va a sentar bien, no va a quedar el aditamento y todo. Entonces, es muy importante en este paso tomar una radiografía para ver cómo está sentando este aditamento. Y una vez que ya nos aseguramos que no hay ninguna interfase, se debe de ver completamente seguido la cabeza de mi implante con el asentamiento del aditamento, lo hacemos ahí y lo colocamos. Seguimos y vamos a colocar el material de impresión, el fluido. Este es material fluido y lo vamos a colocar todo alrededor de esto, en esta zona. Todo alrededor va a estar abarcando esta parte, de la parte de arriba, y el material pesado lo mezclamos y lo ponemos en la cucharilla y llevamos todo junto. Esa es la técnica que yo hago. Acá estamos viendo en la parte de abajo, en esta zona, ya está la impresión, digamos, este es el análogo, ahorita se los voy a marcar, este es el análogo que va, una vez que este aditamento se queda en la cucharilla, este aditamento sale, se va a quedar acá, lo desatornillo, atornillo el análogo acá afuera, lo atornillo acá, este aditamento, y lo vuelvo a colocar. Este viene siendo toda esta superficie que este viene siendo el material de impresión. Yo voy a atornillar afuera este aditamento y lo vuelvo a colocar dentro de la cucharilla de impresión y lo corro y va a quedar esta zona embebida con el yeso. Y entonces queda el análogo sumergido ya en el yeso. Y entonces ahí tenemos una forma de poder sacar la copia exacta de la ubicación de mi implante en la boca en mi modelo. Ahora, hay veces que podemos colocar, bueno, a mí me gusta utilizar un material que se llama Gingifast, que eso lo que hace es que en esta zona, toda la parte que ahorita voy a colocar de rojo, toda esta zona que estoy pintando y esta área, me queda un silicón simulando la encía. ¿Con qué finalidad? Para trabajar mejor mis tejidos blandos, para poder tener un mejor adosamiento de la prótesis definitiva, el perfil de emergencia que yo voy a querer usar. Puedo yo quitar esta parte de encía y se puede hacer. Más adelante sería bueno hacer una plática para ese corrido de ese modelo y de esa impresión. Lo vamos a platicar para poderlo hacer. O presentarles un video completo de cómo se hace esa parte. Entonces, así es como corremos la impresión a cucharilla cerrada. A cucharilla abierta, volvemos a lo mismo. Tenemos nuestro implante, acá tenemos el tornillo de cicatrización que nos llega así ya de nuestro periodoncista o de nuestro cirujano. Vamos a colocar el aditamento en
la conexión directa a mi implante, tengo que cerciorarme de esta área que esté completamente bien, una continuidad en esta área radiográficamente. Ya una vez que me cercioro que está radiográficamente, pruebo mi cucharilla. La cucharilla la tengo que probar y la cucharilla tiene que entrar hasta esta zona. Dejamos la parte que voy a pintar de verde, tiene que quedar por fuera. Toda esta parte queda por fuera. ¿Sí? Entonces, queda por fuera porque nosotros acá esto es la parte del tornillo, el vástago que va atornillado hacia el aditamento. Entonces, de esta área vamos a pasar a tomar la impresión, ponemos el material fluido que se ve en azul, colocamos la cucharilla, se ve cómo queda por fuera la parte que les digo del tornillo. Una vez que fragua nuestro material, vamos a retirar el tornillo, que acá ya se retiró en esta parte. En esta parte se retiró ya el tornillo. Esta quedó dentro del material de impresión. Acá estoy colocando acá el análogo. Vuelvo a insertar el tornillo para fijar mi análogo y tengo que cerciorarme que mi análogo asiente bien. Eso a simple vista embona y tiene que entrar y no tiene que girar en análogo. Y apretamos el tornillo, una vez que apretamos el tornillo, y ya una vez asentado, hago el corrido del modelo en esta zona. Y queda esto que estoy pintando en verde, es el yeso que va a quedar fijo al aditamento dentro del yeso, con la misma angulación que tenemos en boca, para que así ya el laboratorio pueda trabajar. Ok, entonces vamos a seguir. Miren, estos son los aditamentos cuando vamos a hacer una prótesis con toma de impresión abierta. Acá en esta zona tenemos, siempre va a ser este tipo de análogo. Tenemos este tipo de análogo, acá tenemos el análogo. Y estos son, digamos, cuando con estos aditamentos, con todos estos aditamentos, con este otro aditamento, este también, todos los podemos usar con la cucharilla abierta. Entonces, fíjense cómo acá tenemos un aditamento, estos son, todos son los tornillos, entra el tornillo en esta, aquí, en esta superficie va a entrar el tornillo, aquí. Acá va a entrar el tornillo, tiene una chimenea, va a tener también acá un tornillo y este va a ser otro tornillo. Ahora, ¿qué diferencia hay de estos aditamentos? Acá vienen, este es un aditamento angulado, lo que les comentaba cuando está mal colocado un implante o en un segmento anterior no tiene la angulación necesaria, vamos a utilizar este aditamento. Este aditamento lo van a utilizar con este tipo de impresión, con cucharilla abierta. Entonces, cuando vamos a utilizar este otro aditamento, este aditamento es un aditamento que trae una ranura, si lo ven aquí, y este aditamento lo podemos modificar en boca, podemos tocarlo un poco, tomamos la impresión y este mismo aditamento lo mandamos al laboratorio porque podemos nosotros modificar un poco el contorno en este nivel. Toda puedo repreparar mi línea de terminación, sumergirla un poco más dependiendo de cómo me quede mi contorno gingival. Ya una vez que hago eso, mando este mismo aditamento con mi análogo que está acá
en mi modelo para que mi técnico dental me pueda hacer mi prótesis. Ahora, este otro tipo de aditamento, este aditamento es todo de circonio. Todo de circonio. En lo personal, yo no lo utilizo mucho porque esta zona se puede llegar a fracturar, ¿sí? Cuando hacemos un torque en esta área, hay estudios en donde el circonio se puede llegar a fracturar. Entonces, normalmente yo utilizo ya sea los angulados, los metálicos o incluso estos dos. ¿Qué diferencia hay de estos otros dos aditamentos? Este aditamento, toda esta parte de arriba es calcinable, es un plástico y tenemos la base es de oro. Entonces, forzosamente la parte de arriba la tenemos que vaciar en oro. En cambio, lo que pasa con este otro aditamento, esta base es metal y puedo yo modificar o hacer alguna modificación dependiendo de la angulación que yo quiera, porque todo esto que estoy dibujando ahorita es plástico también. Entonces, puedo modificar según la angulación, la altura de mi aditamento con respecto a ya sea a mi antagonista eso y mandarlo a vaciar en metal sin que se dañe mi conexión. Ahora vamos a ver los otros aditamentos que tenemos para la toma de impresión con cucharilla cerrada. Todos estos aditamentos, bueno, estos cuatro son los mismos. Añadimos un transfer que también lo podemos utilizar para cucharilla cerrada. ¿Qué diferencia hay? La superficie del transfer, esta superficie es una superficie plana. Todo esto es una superficie plana. Y este aditamento tiene más marcado el contorno cervical, a donde va a llegar la parte gingival de mi encía. Ahora, los aditamentos, cuando tenemos un aditamento completamente macizo, los que les digo que ya traen el tornillo ya integrado, este aditamento tiene aquí la entrada del desarmador, en esta parte superior, tiene la entrada del desarmador. Utilizamos este kit o estos tipos de aditamentos que necesitamos para tomar la impresión. Este aditamento es cuando no necesitamos tomar o modificar nada. ¿Por qué les digo que no lo tenemos que modificar? Porque este aditamento es igual o tiene la misma forma al análogo que tenemos acá. Si yo alcanzo a modificar mi línea de terminación acá en la zona cervical, o si modifico el paralelismo de las paredes, si modifico algo aquí en las paredes, si yo modifico esta superficie, si modifico esta otra superficie, ya no va a ser el mismo aditamento que tenemos aquí. Entonces, no puedo yo modificar porque este análogo tiene la misma forma de mi aditamento macizo. Entonces, esta cofia de impresión que ahorita voy a encerrar de negro, viene siendo la cofia de impresión del aditamento macizo. Entonces va a entrar la cofia aquí y va a ser una copia o sea, va a entrar y esto va a quedar el material de impresión y toda esta cofia va a entrar el material de impresión acá, o sea, en esta parte alrededor por fuera, y esta cofia va a ser la que nos va a quedar como dentro del material de impresión. Y este análogo, esta parte de este análogo, esta parte de abajo, ya sea un diente posterior, un diente anterior,
y esta va a entrar en esta área. Entonces, esa es la forma de la toma de impresión. Acá les tengo una imagen de el tipo de prótesis que es. Acá es cuando está cementada, el tornillo va primero, o sea, primero vamos a colocar, una disculpa, vamos a colocar acá primero se coloca el aditamento dentro del implante, después se coloca el tornillo y ya posteriormente que ya está colocado el tornillo, yo lo que hago es coloco el aditamento, siempre me fijo, en este caso tenemos la parte plana, hacia dónde va a estar esta parte plana que tiene, esta parte plana, la debe de tener mi corona. Y entonces esa entrada es la parte interna de la corona y es el eje de inserción que va a tener. Entonces me tiene que coincidir con la parte de la corona. Y una vez que ya coloco el aditamento, atornillo, antes de torquear, pruebo mi corona. Antes de que ya me vaya yo a torquear el tornillo, pruebo cómo baja mi corona. O sea, yo nada más con la pura mano atornillo, la pruebo y una vez que ya me cercioro que está bajando bien, agarro mi torquímetro y voy a torquear a 20 newtons de presión. Este tornillo se torquea de entre 15 y 20 newtons de presión en el torquímetro. Y entonces, ya una vez que está eso, coloco cinta teflón dentro de la chimenea para que no entre el cemento a mi cabeza del tornillo. Por si esta prótesis se llega a aflojar o llega a romperse o llega a tener algo, yo pueda accesar al tornillo haciendo una perforación en mi corona, hago la perforación y ya puedo accesar y puedo retirar esto si llega a pasar algo. Por eso me gusta más este tipo de prótesis, ya sea la que es atornillada, que dejan la chimenea abierta, se hace con un calcinable, se coloca el tornillo y con resina vamos a tapar el acceso del tornillo. O este tipo de prótesis que es cemento atornillada. ¿Cómo que cemento atornillada? Sí, lo voy a cementar en el modelo y después lo retiro del modelo y lo voy a atornillar en el paciente y después tapo el acceso al tornillo. Vamos a ver un caso clínico de una planeación de un caso completo en donde se colocaron varios implantes. Acá tenemos esta paciente, estamos haciéndole un análisis de sonrisa. Ella llegó, lo que más le preocupaba era pues, la ausencia de tantos dientes que tenía. Estamos viendo todo el perfil, cómo tenemos el borde incisal, no tenemos una curvatura con respecto a nuestro labio, no se está haciendo, no cubre los parámetros estéticos de que los bordes inferiores tengan que seguir hacia los bordes del labio, como se plantea en una sonrisa estética, que sean paralelos esos bordes al borde del labio. Vamos a hacer una perspectiva interna de cómo tenemos el análisis gingival. Tenemos los cénits gingivales completamente distorsionados, no tenemos un paralelismo entre el plano de oclusión con el borde incisal, está mal. Los contornos gingivales también no son los ideales. Vemos una
vista de una cara oclusal, vemos las ausencias en la parte posterior. Vemos la curvatura de la pérdida de hueso que tenemos acá. Vemos si seguimos la alineación del reborde alveolar, toda la pérdida de hueso que tenemos alrededor. Entonces, es un caso que hicimos alternadamente con ortodoncia y la parte también de periodoncia y de rehabilitación. En la parte inferior vemos un apiñamiento en el segmento anterior, un espacio edéntulo en la parte posterior, hay restauraciones mal ajustadas, hay mucho trabajo que hacer. La forma del arco, analizamos cómo está y vemos los espacios que tenemos en la parte anterior y en la parte posterior. Aquí, a mí siempre me gusta analizar esta parte de los modelos porque puedo ver que tenemos que levantar la dimensión vertical, tenemos que recuperar nuestra dimensión vertical porque no tenemos espacio para poder rehabilitar correctamente tanto de colocar los implantes acá, no tenemos el espacio necesario para que quede estéticamente correcto. Entonces, yo siempre me gusta hacer un análisis de mi curva anteroposterior, ver la forma que tenemos, dónde tenemos los centrales, cómo me va a quedar mi proyección hacia los dientes posteriores y cuántos milímetros tengo que recuperar mi dimensión vertical para poder dejar un espacio y tener un perfil de emergencia de mis implantes que sea el correcto también. Entonces, aquí vamos a aplicar a qué profundidad lo necesitamos. Vamos a recuperar la dimensión vertical en este lado, en esta zona, toda esta zona, vamos a recuperarla. Y entonces tomamos modelos, nos vamos a analizar todo esto, tomamos arco facial, hacemos un montaje en el articulador y empezamos a analizar todo este plan de tratamiento que tenemos con el paciente, teniendo todos los puntos de vista y hacemos un encerado de diagnóstico. Este encerado de diagnóstico, donde vamos a valorar cuántos milímetros vamos a recuperar, vamos a hacer unos provisionales para ver, y ya en base a este encerado, vamos a ver cómo me voy a basar yo el largo del diente. Este largo del diente, pues tenemos unas medidas estándar. Sabemos que un central va a medir de 11 milímetros, 11.5, de mi cenit gingival a el largo del borde incisal. Entonces, de ahí parto. Entonces empiezo yo, duplico mis modelos de montaje, guardo unos otros y vamos a empezar a analizar nuestro modelo y vamos a empezar a hacer este encerado de diagnóstico para que podamos nosotros ver todo lo que es cómo me va a quedar mi contorno gingival. Veo mi línea, cómo ya me quedan mis bordes incisales, cómo se proyecta con una curva anteroposterior. Veo cómo están los cenit gingivales con referencia a todos los dientes, mi línea media, y saco unas llaves para hacer un duplicado de esto y hacer unos provisionales y llevar tanto hacer mi guía quirúrgica, dónde voy a colocar los implantes. Vamos a colocar 6 implantes en la parte de arriba.
En ortodoncia vamos a colocar un implante en la parte de abajo. Veo mi curva anteroposterior, analizo mis trayectorias, mi diente, cómo me queda mi perfil de emergencia de mi diente. Y esto lo voy a llevar a la boca del paciente. Analizo los movimientos de lateralidad, protrusiva. Veo que mi encerado sea funcional, aparte de estético, que tenga la parte funcional. Ahí está en protrusiva. Y de ahí planteamos hacer la cirugía. Colocamos los 6 implantes. Vemos ahí la parte de cómo quedan los implantes. Y estos son los provisionales. Ya después de 6 meses de esperado el tratamiento, vemos los provisionales. Se cargan los provisionales y vamos a esperar cómo funciona. Y aquí valoramos la sonrisa de nuestro paciente. Sigue en ortodoncia nuestro paciente. Entonces, vamos a valorar con los provisionales cómo tenemos nuestro cénit gingival. Se ve todavía un poco más largo un lateral que otro. Platicamos con la paciente en este momento, cómo ella se siente, cómo se ve. Vemos los cénits gingivales. Vemos la sonrisa de la paciente que no enseña, no nos involucra nada. Y ya empezamos a hacer la parte de la prótesis final, porque le gusta cómo se ve la paciente. Acá está el trabajo de cómo llegó y cómo terminamos los dientes en esta parte de este caso clínico, ¿no? El semblante totalmente le cambia a la paciente, no tiene mayor problema en cuanto a su línea de la sonrisa, el ánimo y la seguridad ante todo se le devolvió. También existen estos aditamentos que son estos que tenemos al lado. Ahorita se los voy a encerrar. La casa comercial de Hyosen tiene estos aditamentos para escaneo de los aditamentos protésicos. O sea, con estos aditamentos nos sirven para escanear y hacer las prótesis y diseñar por medio de CAD/CAM los aditamentos que necesitemos. Esto es cuando les comentaba que hay aditamentos que podemos nosotros tomar en cuenta cuando hay alguna prótesis que tengamos que unir con un implante y a un diente. Son aditamentos de screw block, se llaman rompefuerzas, son aditamentos atornillados lateralmente y estos aditamentos atornillados son los que van a romper y van a permitir que el ligamento periodontal tenga esta cierta movilidad y no nos afecte a nuestro implante, ¿sí? Entonces, todos estos aditamentos depende del laboratorio, de lo que ustedes lo manden, cómo lo va a trabajar, la exactitud y todo. Entonces, tienen que checar más que nada en la parte del laboratorio de la exactitud. Este es un ejemplo de una prótesis fijo removible cuando el dentista lo va a retirar. Esta es una prótesis sobre 4 implantes. De preferencia, tienen que ser 6 implantes. Podemos manejar 6 implantes en la parte de arriba, 4 en la parte de abajo. Y esta, en la imagen que tenemos acá al lado, en esta imagen, tenemos una barra con aditamentos que van a entrar de precisión, ¿sí? Entonces, en esta barra, ahí tenemos esos aditamentos. Este es un caso donde tenemos una prótesis implantosoportada con coronas cementadas. Ya es un caso que llevó más de
2 años de la elaboración por injertos de hueso. Vemos la parte de arriba como tenemos la encía rosa que les digo en el corrido de los modelos. Y esta es ya la prótesis colocada en el paciente con su respectivo, le estamos enseñando cómo se tiene que hacer esta prótesis. Y esta prótesis va a estar implanto soportada y únicamente va a tener un ligero contacto por la mucosa para no irritar la parte de la mucosa, y el paciente tiene que tener este aseo cotidianamente, y va a llegar al consultorio cada 6 meses y nosotros vamos a retirar la prótesis para tener un aseo y una revisión de los implantes para el hueso remanente cómo queda y no tengamos ninguna problema con lo que es una periimplantitis que se pueda provocar. Entonces vamos a ver estos aditamentos ya por último, que son los aditamentos que les decía cuando utilizamos una prótesis implanto muco soportada o muco implanto soportada, dependiendo de los aditamentos. A mí, la verdad, me gusta mucho utilizar este tipo de aditamentos, el aditamento de O-ring, que es el de bola, simplemente por una razón. El locator que tenemos en este lado, este aditamento, se llega a desgastar un poco la parte lateral de esta inserción. Aunque tenemos más número de retenciones, digamos, estas 2 retenciones son para el paciente y esta negra es para el laboratorio, para trabajar. Estas retenciones van dentro de este capuchón y este capuchón entra sobre esta prótesis. Se llega a desgastar esta parte de retención que tiene este anillo y ya por más que después cambiemos los aditamentos estos inferiores, estos aditamentos, no tiene retención. Entonces hay que cambiar todo el aditamento. Entonces, siempre por la experiencia que he tenido, a mí lo que me gusta utilizar es este tipo de aditamento porque tiene mayor retención, la forma del aditamento no se desgasta y el O-ring lo podemos cambiar muy fácilmente. Este O-ring va dentro de este capuchón y este va sucesivamente sobre esta plataforma. Entonces yo utilizaría este aditamento más por tiempo de duración y tiempo de retención, y facilita mucho el cambio también de los órganos. Acá tenemos un ejemplo de unas barras, que es, acá va a ser una prótesis donde se retira, y en este tipo de aditamentos es donde yo utilizo el poliéter. El poliéter nos va para este tipo de prótesis, porque voy a tener más tejido, no tengo que desplazar ese tejido, tenemos una excelente estabilidad dimensional, mínima contracción por polimerización, tenemos una muy buena rigidez, tiene alta viscosidad y estable con todos los aditamentos de los implantes. Acá, por ejemplo, vemos esta prótesis, que es una barra. En la parte inferior tenemos 3 implantes, se efectúa esta barra y tenemos los aditamentos de retención en esta parte superior. Ahorita les voy a marcar, acá tenemos las retenciones. Esas retenciones entran en esta área de la barra y es lo que nos hace que se detenga la prótesis y el paciente tenga una función estable. No sé si tengan
¿Dudas, preguntas? A ver. ¿En qué caso utilizo las cemento atornilladas? En los posteriores, cuando son dientes unitarios posteriores, utilizo cemento atornilladas o incluso también en dientes anteriores, pero que no me vaya a quedar la chimenea por vestibular. Si el acceso me va a quedar por vestibular, forzosamente voy a utilizar las prótesis cementadas. No la puedo atornillar para que quede toda la parte de enfrente con porcelana y no tenga yo que restaurar la parte del acceso al tornillo. La otra pregunta, ¿qué opinión tiene sobre una barra de PIC para rehabilitar 6 implantes en la arcada inferior hasta los primeros molares? Ahí es muy buena opción pero vamos a depender de qué tanto espacio interoclusal tengas, porque la barra nos lleva mucho espacio y entonces nos va cuando vamos a rehabilitar, tienes que hacer unas pruebas del espacio interoclusal que tenga tu paciente, porque muchas veces ya cuando tenemos la barra y luego para el material definitivo se nos va a fracturar el material. Entonces, ahí debes de tener mucho espacio interoclusal, o sea, en pacientes que están con mucha pérdida de hueso, es recomendable utilizar ese tipo de barras porque podemos utilizar la barra y tenemos todavía espesor para el material definitivo, pero es muy buena opción para eso. Con esto terminamos la plática. Quiero agradecer a Hayosen por la invitación. Espero que a todos les haya gustado, que sea algo muy didáctico, muy práctico. Entonces, un saludo para todos y espero en otra ocasión podernos ver para otros casos clínicos y todo. Gracias.